Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Sigo hablando de verdades en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, desde el verso 11 al 15. Creo que todo el mundo conoce este tema acerca de las mujeres. La gente dice que ellas no pueden enseñar. Según el conocimiento que Dios me ha dado, cada uno podrá juzgar si es verdad o no. Pero yo vengo a hablar de lo que yo entiendo. Porque se ha hablado mucho acerca de este tema. Se ha dicho cosas a las mujeres. Pero si nosotros entramos en el Antiguo Testamento, yo creo que nosotros vamos a encontrar situaciones. Se habla de Débora, se habla de Esther, de Ruth, y hay muchas mujeres que hablaban de Dios a las personas. Pero la Biblia dice claramente que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces, Cristo no cambia, Dios no cambia. Yo no entiendo cómo hoy podemos decir que la mujer ya no puede enseñar. ¿Por qué? Porque hemos encontrado estos versos bíblicos y hemos tergiversado lo que dijo Pablo. Porque hay mucha gente que cree en saber, pero no saben nada en realidad. Porque Pablo también dice que el que piensa saber algo siendo que no lo sabe de la manera que debe ser es porque aún no sabe nada. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay muchas cosas que se debe saber en eso y gente no lo sabe. Todo eso lo que Pablo escribió aquí son revelaciones en este capítulo. Pero hay mucha gente que no entiende estas cosas. Pero tienden a hablar de forma que se les antoje. Se han tomado estos versos bíblicos para hacer con lo que quieren con las mujeres. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Solamente voy a leer los dos versos bíblicos. En el verso 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos versos bíblicos se han tergiversado. Yo no me gusta hablar de otra manera. Lo que está tergiversado está tergiversado. Si alguien es falso maestro, hay que llamarle falso maestro. Si uno es verdadero, hay que llamarle verdadero. Así es como utilizo el lenguaje. Así es como hablaban los profetas, Cristo y los apóstoles. Entonces no me gusta utilizar otro lenguaje en estas cosas. Esto está tergiversado, porque lo que Pablo está diciendo aquí no es lo que parece. Pero mucha gente lo han tergiversado. Ahora han puesto a las mujeres en el olvido. Pero bienaventuradas son las personas que no han hecho caso a este verso bíblico, a estos versos bíblicos, sino que han tenido conocimiento de parte de Dios. Hemos visto en las redes sociales, en congregaciones, hay muchas mujeres que tienen sana doctrina y enseñan. Esto no es prohibido para Dios. Lo que se debe entender aquí en estos versos bíblicos, hay que decirlo claramente. Lo que Pablo encontró aquí, se habla de mujeres chismosas, las calumniadoras, mujeres que no están escogidas por Dios, que son rebeldes y contumaces. Pablo no generalizó a las mujeres aquí. Estas mujeres son rebeldes, las podemos ver en las congregaciones hoy, en nuestras generaciones. Esto ha venido de los tiempos de los profetas hasta nuestros tiempos. Todos lo vivimos. En las congregaciones hay mujeres contumaces, rebeldes, que no hacen caso a los líderes y van de casa en lugar en las congregaciones, hablando por doquiera, a su antojo. Son mujeres las cuales Pablo se refería aquí. Que estas mujeres no pueden enseñar a los hombres, ni pueden ejercer dominio sobre ellos. No les es permitido esto. Para que entren en el liderazgo de la iglesia, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque son rebeldes. Estas son revelaciones de Dios. Dios me reveló estas cosas. Mujeres que están en las congregaciones,
que no hacen caso a los líderes. Y son mujeres que no se les puede permitir estar en el liderazgo de la iglesia hasta que se arrepientan de verdad. Porque creen que saben y van ahí perturbando a los demás y más a los hombres. Son las mujeres que Pablo está refiriendo aquí para que no se atrevan a enseñar a los hombres y que no ejerzan dominio sobre ellos, pero no a las demás. Pablo no generalizó a las mujeres, porque hay mujeres escogidas por Dios y están en las escrituras. Es que se debe leer, hay que traer pruebas cuando se habla. Cuando se dice que una mujer no puede enseñar, hay que traer pruebas con esto y explicar a la gente, porque si generalizamos a las mujeres, entonces estamos aboliendo al Antiguo Testamento, lo que Dios dijo ahí. Nada invalida esto. Simplemente Cristo trajo la gracia a nuestros tiempos. La palabra de Dios sigue como estaba en el Antiguo Testamento. Simplemente hay revelaciones. Jesucristo trajo la revelación, toda la deidad de Dios, para hacer entender a los hombres las cosas que estaban guardadas. Y esto desde el Antiguo Pacto. No es porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ya no sirve, no. No es lo que Cristo vino a decir a la gente. Si hay que entender estas cosas. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. No que ya no tiene sentido el Antiguo Testamento, no. No es verdad. Hay que explicar a la gente las cosas como son. Podemos leer en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Romanos. Vamos a leer claramente. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, aquí se habla de muchas mujeres. Voy a leer un poco para que entendamos. Porque estas mujeres que se mencionan aquí fueron escogidas por Dios y combatían en la fe. Entonces, Pablo no puede contradecirse a sí mismo, porque esto no es palabra de Pablo, es palabra de Dios, inspirada por Pablo. Pablo no la inventó. Dios es el que le dio esta sabiduría para que hable. Entonces la gente ha venido y han tergiversado lo que Pablo no dijo. Voy a leer en Romanos 16, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Todo el mundo sabe lo que significa diaconisa o diácono. Es un ministro de Dios. Es que está después del sacerdocio. Es la persona que ocupa este lugar. También ministra. Y esta mujer ministraba en el Señor enseñando, sean hombres como mujeres. Ella predicaba el evangelio, combatía en la fe. Entonces no podemos decir que la mujer no puede enseñar, porque Pablo no generaliza en 1 de Timoteo capítulo 2, no. Pablo estaba hablando de ciertas mujeres que andan calumniando todo el tiempo. No a todas, porque había escogida de Dios como Febe. Febe ministraba en el Señor. Podemos seguir leyendo. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, porque ella predicaba el evangelio. Entonces, esta es una forma de ayudar a Pablo en el evangelio. Porque no solamente Pablo predicaba, también había otros hermanos como los que están mencionando aquí. Porque la ayudaban de una manera predicando también a otras personas. Esto era una ayuda. Y también ayudaba a la gente de forma, con ayudas materiales. Esto era una ayuda. O sea, hay que entender estas cosas. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Priscila era una colaboradora directa de Pablo, con su marido Aquila, que también ministraban, enseñaban a la gente en Cristo. Si hay que escuchar estas cosas. Priscila era una colaboradora directa de Pablo que combatía en el evangelio junto a su marido. Pablo no puede contradecirse a sí mismo. Sería un error de Pablo, pero no es posible. Simplemente la gente ha tergiversado la palabra de Dios, escrita por Pablo.
Vamos a seguir leyendo. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María, también otra hermana. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Escuchen, aquí se habla de mujeres que combatían en el Evangelio en el Señor. Vamos a seguir leyendo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Aún siguen mencionando a mujeres. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hay que seguir leyendo abajo si quieren, pueden seguir leyendo. Pero voy a parar aquí para que se entienda que Pablo no generalizaba a todas las mujeres. Hablaba de ciertas mujeres que eran muy contumaces, rebeldes. Estas mujeres se siguen registrando hasta nuestros tiempos. Que no aceptan nada, quieren vivir como quieren en la congregación, en sus casas, en la comunidad, en lugares de trabajo, hacen lo que quieren. Entonces son mujeres que Pablo no permitía que puedan estar en el liderazgo para intentar enseñar a los hombres. Por esto podría hacer que ellos ejerzan dominio sobre ellos. Y esto no era posible, porque el hombre es cabeza de la mujer. Y esto no podía ocurrir. Pero otras mujeres sí podían enseñar, como las que se menciona en Romanos 16. Porque han hecho mucho daño a las mujeres. La verdad hay que decirlo así, mucho daño. Hay muchas mujeres hoy que ya no ejercen en el Señor por esta causa. Los falsos maestros y falsos profetas han venido y han malinterpretado lo que dijo Pablo. Muchas mujeres se han rebelado contra Dios por esta causa y se han vuelto al mundo. O sea que los falsantes han hecho doble veces merecedoras a estas mujeres al infierno. Y sino que Dios las ha instruido en secreto para que no se preocupen, pero han puesto su dolor por encima de Dios. Y al final se han rebelado contra Dios y se han apartado y han vuelto al mundo. Pero tenemos que saber claramente que alguien que haga tropezar a su hermano o su hermana en la fe, esta persona no tendrá perdón de Dios. Porque se habla del tropiezo de alguien que se aparta de Dios, se rebela contra el Señor y vuelve al mundo. Estas cosas han venido ocurriendo desde el Antiguo Testamento y aún sigue ocurriendo. Mucha gente por falta de conocimiento han hecho a los demás acabar en el infierno. Y Dios va a demandar la sangre de estas personas, la vida de estas personas. Dios va a demandar a esta gente. Van a tener que rendirle cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque creen que saben, cuando realmente no saben nada. No importa quién sea. No hay ministro que tenga nombre. Sea quien sea, presidente internacional de no sé quién. Hay mucha gente que no sabe nada en el Señor. Porque creen saber y no saben nada. No tienen revelación, no tienen nada. Y son los que perturban a los demás. Vienen y afirman cosas que ni han visto ni han oído. Y así apartan a mucha gente en el Señor.
la mujer puede enseñar, puede ser pastora, normal como un hombre. Son muy pocas, escogidas por Dios, pueden ser pastoras. Y muchas tienen sana doctrina y predican el evangelio, combaten en la fe. Yo suelo escuchar predicaciones y suelo alabar el nombre de Dios por estas mujeres. Dios no hace acepción de personas, Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y por siempre. El Señor seguirá haciendo cosas que quiere hacer. No va a rendirle cuenta a nadie. No podemos venir y decir que la mujer no puede enseñar. Dios no está diciendo que la mujer tenga que ejercer dominio sobre el hombre. No es lo que Dios está diciendo, no. La mujer tiene que respetar a su marido. Yo no creo que una mujer que está al verdadero servidor de Dios va a ejercer dominio sobre un hombre. Yo no creo, esto no es posible. Una mujer que ama al Señor en verdad en espíritu no puede ejercer dominio sobre su marido. Esto no va a ocurrir jamás. Las mujeres que hacen esto es porque no aman a Dios. Porque ellas saben que el marido es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza del marido, así el marido es cabeza de la mujer. Entonces, una mujer que ama al Señor en verdad en espíritu no puede intentar ejercer dominio sobre el hombre. Esto no puede ocurrir jamás. Si ves una situación así, es porque esta mujer no ama a su marido. Es así de claro. Y Pablo lo dice aquí, que la mujer no ejerza dominio sobre su marido. Esto es generalizado, no sobre enseñar. La mujer puede enseñar al hombre porque hay hombres que no conocen a Dios. La puede enseñar acerca del Señor. Esto es así, esto es así. Vemos una escena de Priscila y Aquila enseñando a un hombre de Dios en el libro de Hechos. Era un hombre que venía hablando de parte de Dios, pero ellos al notar que esta persona aún necesitaba preparación, entonces le tomaron personalmente y le enseñaron más para capacitarle. Esto no es prohibido, pero lo que es prohibido, que una mujer ejerza dominio sobre un hombre. Aquí se habla del marido. Hablo de dos parejas, un matrimonio. Que una mujer no intente hacer esto jamás. Está prohibido por Dios. Esta es una parte. Pero ahora de enseñar es otra cosa. La mujer puede enseñar al hombre acerca de Dios. Una mujer escogida de Dios puede hacerlo. Esto no es querer tener dominio sobre él. No. El dominio es una cosa aparte. Y enseñar acerca de Dios es otra parte. O sea que hay que saber diferenciar estas situaciones. O sea, para terminar diciendo que dejemos de decir que una mujer no puede ser pastora o no puede enseñar. Esto es totalmente falso. La mujer sí puede hacer estas cosas. Hemos visto en el Antiguo Testamento. Las de Débora, Ruth, Noemi hicieron estas cosas. Ellos predicaban, enseñaban a la gente a conocer a Dios. Entonces no podemos venir hoy y decir que la mujer no puede enseñar por falta de conocimiento. Que el Señor les guarde.